al canal Vida TV. Bienvenido a este tu programa El Encuentro. Una vez más nos encontramos para buscar a un Dios bueno, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la palabra de Dios, es una fuente inagotable de verdad. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos a encontrarnos con ese Dios de amor, con ese Dios de gracia, con nuestro alto refugio, con un Dios bondadoso, un Dios misericordioso y sobre todas las cosas un Dios de salvación. Voy a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos, como dice tu palabra, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y hoy tus misericordias se abren para cada uno de nosotros y te doy gracias, Padre. Hoy nos acercamos creyendo que tú nos vas a ayudar para abrir nuestro entendimiento y confiar que tu palabra va a ser lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y que va a llevar nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Clamamos para que permitas que tu palabra sea edificando nuestras vidas. Clamo en este día para que seas tú, Señor, en mi boca y que pueda yo establecer tu palabra en la tierra, así como está en el cielo. Gracias, mi Señor, por este espacio. Gracias por este tiempo de encontrarme con cada persona que se va a conectar para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, por lo que ellos representan para ti, por los dones y talentos que tú has depositado en cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Pensamientos de Bien. Y le invito a leer conmigo en la Biblia, en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, bajo el libro Jeremías, en su capítulo 29, del versículo al 11 al 14. Repito, en el libro de Jeremías, en su capítulo 29, en su versículo del 11 al 14. Es un versículo muy conocido, muy proclamado y establecido. Cuando nos aprendemos, lo abrazamos y he escuchado a muchas personas, es uno de mis versículos o pasajes de la Biblia favoritos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En el siglo 7 a.C. fue un periodo de gran agitación para Israel. Judá y las naciones cercanas y el brutal imperio asirio que había puesto al reino de Israel de rodillas estaba en decadencia total. En su lugar, los poderosos babilónicos estaban ganando influencia. En medio de este mundo o de este pasaje tan inestable, nació el profeta Jeremías. Él nació alrededor del año 650 a.C. y su vocación profética fue establecida desde muy joven en la palabra. Llegó en torno al año 627 a.C. Dios, el mismo Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo había elegido, lo había escogido cuando todavía estaba en el vientre de su madre, gestándose en el útero materno. Y lo había nombrado como profeta de las naciones. Así lo dice la palabra del Señor.
este profeta joven, Jeremías, se sentía un poco preparado para la obra o el propósito o el llamado o la unción que se estaba estableciendo sobre su vida. Pero dice la Biblia que Dios tocó los labios de este profeta y lo alentó y le aseguró que su poderosa presencia iría con él. Eso usted lo puede ver en el inicio del libro de Jeremías, en su capítulo 1, en su versículo del 4 al 10. Su ministerio demostró ser una demandante y requirió en la vida de Jeremías gran valentía. Él estuvo preso y padeció adversidades como todos los profetas. El pasaje de la Biblia elegido para nuestro culto es del día de hoy, o para establecerlo en este tiempo, es el libro de Jeremías, porque él estableció pensamientos de bien y no de mal, según lo dijo el profeta para el pueblo de Israel. El libro de Jeremías se escribió en torno al exilio de los judíos en Babilonia, imagínense. En la actualidad, Irak. Judá había sido conquistada y la ciudad sagrada de Jerusalén estaba en ruinas en ese tiempo. El templo, el lugar donde ellos creían que vivía Dios, había quedado destruido o había sido abordado por los enemigos. Una comunidad selecta de personas de Judá, el rey y algún grupo de personas, fueron de alguna manera apartados de esta situación. En el Salmo 137, usted puede ver una nostalgia que establece el Salmo, una nostalgia de desesperanza, un deseo de alguna manera de volver a Jerusalén. Sin su templo no podían ofrecer ellos sacrificios, ni podían practicar de alguna manera la fe, porque ellos estaban en ruinas. En el capítulo 29 que hemos leído en este momento, en el mismo libro de Jeremías, era una carta directa a los cautivos. Esta estaba especialmente dirigida a los líderes, es decir, a los ancianos que habían quedado en este tiempo de la comunidad judía de allí. Había sido una carta que el profeta le había emitido a los líderes del cautiverio y que estaba dirigida para que ellos fuesen alentados por una palabra de parte de Dios por medio de la boca del profeta. El capítulo o el pasaje del libro de Jeremías registra una carta profética directamente, escrita a los exiliados que vivían en Babilonia. Aleluya. Y eso usted lo ve en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, del versículo del 1 al 3. Usted puede ver esa carta, puede leer lo que el profeta le dijo a los cautivos. Algunos de los exiliados ya habían estado viviendo en Babilonia en ese tiempo, durante casi 8 años, mientras otros estaban acabando de llegar. El profeta Jeremías les indica que se ocupen de establecer nuevas vidas en Babilonia, haciendo cosas ordinarias, incluso les dijo cómo construir casa, plantar jardines, casarse y tener hijos. Ese era el contexto en el cual ellos estaban viviendo. De hecho, los israelitas debían buscar de alguna manera el bienestar de Babilonia mientras estuviesen allí. Es decir, deberían establecer los valores que ellos tenían en el lugar donde ellos estaban, en cautiverio, debían establecer la fe que ellos tenían en Yahvé. También debían ignorar los que estaban en exilio, los que estaban en cautiverio o habían sido llevados. Ellos debían ignorar a los profetas falsos que afirmaban que el exilio sería breve, o debían ignorar la información que estaba lejos de lo que venía realmente de la palabra del Señor. Porque Dios no les había hablado ni les enviado que era breve lo que ellos iban a vivir. En el lugar de ser breve, el exilio realmente duraría 70 años, porque era un cumplimiento profético. Y es bueno establecer un fundamento en nuestras vidas, que aunque el Señor, como lo vamos a desglosar, estaba estableciendo una bienaventuranza o una promesa de fe a los que estaban cautivos, Él les estaba diciendo que había un cumplimiento profético, que estaban bajo un tiempo de 70 años, y que ellos iban a estar en cautiverios y exiliados, y él también los estaba llamando en ese tiempo a mantenerse, multiplicándose y estableciendo y no contaminándose y no escuchando lo que los falsos profetas decían, sino escuchando la verdadera profecía del Señor o la palabra de Dios. En este contexto que se encontraba la promesa
de Jeremías en el capítulo 29, 11. Aunque 70 años de exilio tendría lugar, Dios quería comunicar su corazón a los exiliados. Dios quería comunicar su corazón a los del cautiverio. Dios quería mostrar su corazón a aquellos que estaban sufriendo y que estaban siendo llevados o estaban lejos de su casa o lejos de Jerusalén. Especialmente los que estaban en un profundo dolor y desesperanza. Aquellos que conocían sus pensamientos mientras ellos comunicaban falsedades. Dios quería mostrar los verdaderos pensamientos para su pueblo. Así que Dios les dijo de una manera bastante tierna, bastante cercana, como Dios lo sabe hacer, porque sé los pensamientos que pienso hacia vosotros. Bajo ese contexto y bajo ese parámetro de ruina, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes. Yo sé el momento actual y yo estoy estableciendo una promesa verdadera sobre sus vidas. Los exiliados podían haber pensado que Dios se había alejado de ellos y se había puesto en contra de ellos indefinidamente. Y no era así. Pero Dios quería que supieran que no habían resbalado en su mente. Conocía los pensamientos que tenía para ellos. Estaban en sus pensamientos, estaban en su corazón. Y los pensamientos eran pensamientos de paz y no de mal, para darles a ellos un futuro y una esperanza. Esta era realmente una promesa de restauración para el pueblo de Israel. El exilio no era el final. La ruina momentánea para Israel no era el final. El futuro y la esperanza en vista aparecen nuevamente articuladas en el libro de Jeremías. Hay esperanza en tu futuro, dice el Señor, lo dijo en el capítulo 31, en el versículo 17, que tus hijos regresarán a su propia frontera. Mire, en el mismo libro de Jeremías, en su capítulo 31, en su versículo 17, dice, hay esperanza en tu futuro. Dice el Señor que tus hijos regresarán a su propia frontera. Si el castigo iba a venir, pero había más de la promesa de Dios, de los pensamientos de paz, de los pensamientos de bien sobre su pueblo. El fin no estaba escrito sobre la historia del pueblo de Israel. Esto sería importante porque mientras muchos buscaban alguna manera de evitar el exilio, el juicio y el sufrimiento que Dios quería que su pueblo supieran que Él ya había pensado cómo iba a terminar este exilio, este sufrimiento. Tenía planes para ellos, aleluya. Dios les dijo que tenía planes buenos, buenos. Miren lo que el mismo profeta Jeremías en su capítulo 24 dijo, como estos buenos higos, así reconoceré a los que han sido llevados cautivos de Judá, a quienes he enviado de este lugar para su propio bien, a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré a esta tierra. Los edificaré y no lo derribaré, y los plantaré y no los arrancaré. Entonces le daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque ellos volverán a mí con todo su corazón. Aleluya. El Señor estaba diciendo que su corazón en este tiempo de proceso lo iban a conocer. Entonces le daré un corazón para que me conozcan. El Señor quería que el corazón del pueblo de Israel lo conociera en tiempo de cautiverio y en tiempo de exilio y en tiempo de sufrimiento. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Aleluya. Los judíos exiliados vivirían la experiencia del juicio de Dios sobre su nación. Hay momentos que hay tiempos proféticos donde el pueblo puede vivir juicio de parte de Dios. Y los resultados realmente es pensar que Dios se estaba alejando de alguna manera para siempre de ellos. Y a través del profeta Jeremías, Dios les asegura que sus pensamientos hacia ellos simplemente eran de paz y que en su corazón y en su mente les iba a dar un fin que esperaba, es decir, les iba a dar la victoria
Y una de las victorias era que ellos iban a conocer a Dios. Esta promesa fue hecha a los judíos de la antigüedad bajo el exilio de babilónico, pero ellos expresan el corazón inmutable de Dios hacia su pueblo. Aleluya. De hecho, estos eran los pensamientos de Dios hacia Israel bajo el antiguo pacto. Imagínense en el nuevo pacto. Imagínense cuando viene la fe a través del Mesías por medio del nuevo pacto y la sangre de Jesucristo. Dios tiene un fin y una esperanza para su pueblo, incluso cuando sufre en el exilio, incluso cuando sufre bajo la disciplina, incluso cuando sufre bajo juicios merecidos o inmerecidos. Es un engaño creer que Dios se ha olvidado de su pueblo. Las palabras de Dios efectivas activan, imparten, establecen la esperanza y desarraigan la desesperanza, desarraigan la derrota y establecen la victoria de Dios sobre su pueblo. El pueblo de Judá tenía que reconstruir su relación con Dios, que se había roto a causa de ¿qué? A causa del pecado y la desobediencia a los mandamientos de Dios. Cuando lo buscaran de forma honesta, cuando buscaran al Señor mediante la oración, mediante la alabanza, que dice la palabra, lo encontrarían. Dios también quería que se estableciera una relación con Él, que ellos le hablaran de su situación en el cautiverio y en el exilio, que ellos lo invocaran y establecieran su amor sobre Él y Él le respondería con una esperanza venidera. Esto lograría, ¿cómo se lograría? Mediante la oración y la búsqueda espiritual. El tiempo que iban a tener que esperar en Babilonia sería difícil y sería frustrante, sería doloroso, habrían lágrimas. Sin embargo, al cabo de un lapso de tiempo de sufrimiento, su futuro se restablecería, sus familias podrían regresar a su tierra como Dios lo había prometido. Dios, en el tiempo de sufrimiento, cuando se invoca a Él, Dios trae la esperanza de la victoria. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué hermosa promesa. Esto nos ayuda a definir el futuro y la esperanza que Dios tenía para su pueblo exiliado. Aunque no estaban en Jerusalén y no podían realizar los rituales del templo señalado, Dios aún escuchaba cuando ellos oraban. Su oración y la respuesta de Dios eran parte de un futuro y una esperanza para su pueblo. Dios es soberano. Dios es soberano. En tiempo, en juicio, en opresión, Dios es soberano. El exilio, el cautiverio requiere fe renovada y arrepentimiento, y eso traerá restauración. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Este pasaje está implícita de manera amplia, ensanchada, la búsqueda de Dios, que es a un nivel intenso y superior en nuestra vida. La palabra buscar junto a la frase de todo corazón es bien interesante y nos invita a un fervor, nos invita a una búsqueda ardiente, nos invita a una pasión. La palabra buscar del hebreo darás sugiere perseguir un objeto deseado, es decir, perseguir a Dios. También implica diligencia en el proceso de esa persecución. Debemos ser diligentes persiguiendo a Dios. Dios no se escondería de su pueblo cuando lo buscara. Dios no se va a esconder de usted. Dios no se va a escoger de mí. Dios no se va a esconder de una nación. Dios, cuando lo buscamos, Él va a aparecer a nuestro encuentro. Qué bonito es contar y con la promesa de cuando buscamos a Dios lo vamos a encontrar. Aleluya. Dios es como un juego de búsqueda. Es decir, Dios quiere que nosotros lo busquemos. Pero lo más interesante es que Él quiere ser hallado por cada uno de nosotros. Él quiere ser hallado. Qué hermoso. Y los haré volver de vuestra cautividad. Aleluya. Este era un aspecto adicional de su futuro y de su esperanza, que cuando Dios aparece,
Cuando buscamos a Dios, Él nos saca de toda cautividad. Él nos saca de todo exilio, nos trae el futuro y la esperanza para seguir adelante. Él trae para cada uno de nuestras vidas la libertad, la esperanza en Él, la esperanza en Él. No podemos perder la esperanza en Él. Este era un aspecto adicional a lo que ellos estaban viviendo. Se abrazarían de la esperanza en Él. Que Dios no solo es capaz de bendecirnos en momentos, Él es capaz de bendecir, para decirlo de otra manera, Él es capaz de bendecirnos en momentos de dificultad, en momentos de desesperanza, Él es capaz de bendecirnos. Sus pensamientos siempre se harán presentes. Aleluya. Él estaría con ellos en Babilonia. No se alejaría. Cuando ellos invocaran, estarían con ellos en su cautiverio. Pero le permitiría a cada uno de ellos que finalmente regresarían a Él. ¿Y regresarían a dónde? A su tierra prometida. Les estaba prometiendo un retorno, un regreso, un cambio en sus vidas. La voluntad de Dios es que cada uno tenga una completa restauración de su vida, tanto física como espiritualmente. Dios quiere que usted y yo tengamos una restauración en nuestras vidas, física, moral, espiritual, psicológica, emocional. Dios quiere restaurarnos, nos da una fe y una esperanza en momentos de cautiverio, en momentos de exilio, en momentos de sufrimiento. Él nos da una esperanza, aleluya, una esperanza. Qué hermoso es buscarle de todo corazón, porque así Él será hallado. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones. Qué hermoso es nuestro Dios. Y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Y haré volver de vuestra cautividad. Este era un aspecto adicional. Él estaba añadiendo, Él estaba prometiendo esos pensamientos, Él estaba estableciendo que los iba a regresar. Aleluya, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos vernos de alguna manera diferente, aun cuando estamos ya en el momento del cautiverio, en el momento donde nos sentimos que no tenemos salida, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, es que Dios quiere que usted y yo nos veamos ya en restauración y en regreso. Es una esperanza futura que la establece en su presente. Aleluya. Mire algo interesante que podemos ver que sucedió. Vino el Espíritu de Dios sobre Azaría, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Es decir, llega un momento, ese pasaje que estamos leyendo, estaba mostrando que ellos habían tenido victorias anteriores, pero por medio del profeta. También el Señor les había dado una palabra y les había dicho al rey que tenían que buscar a Dios de todo corazón para ser hallados. Y después que fuese hallado, o si ellos se alejaban de él, Dios se iba a alejar, pero si ellos lo buscaban, Dios se iba a acercar. Y aunque ellos habían tenido victorias anteriores, había un fundamento, o se estaba estableciendo un tiempo que ellos tenían que buscar a Dios. Y quisiera decirles que hay momentos en nuestra vida en que Dios incluso a veces nos da batallas sin buscarlo, o que tenemos una protección de Dios, y cuántas cosas Dios permite que nosotros no vivamos y que aún a veces ni oramos y Él está allí. Pero hay momentos en nuestras vidas, o para las naciones, o para una iglesia, o personalmente, o familiarmente, que si usted se aleja de Dios, Dios de alguna manera tiene que buscarlo para volverlo a hallar, porque de alguna manera usted lo ha empujado
y ha permitido entrar en un juicio, y Dios tiene que clamarse a Dios para que vuelva. Y a veces estamos acostumbrados a las victorias de Dios, a que Dios esté con nosotros, y cuando Dios se aleja, no lo entendemos. Cuando esa protección de alguna manera nos es quitada, no entendemos, y allí es un momento de buscar a Dios. Allí es un momento de buscar su presencia, pedir perdón y pedirle a Dios que se vuelva a acercar a nuestras vidas. Pedirle a Dios que se reencuentre con nosotros. Y eso lo encontramos cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando clamamos a Él, cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su poderío, cuando reconocemos su verdad, cuando podemos clamar lo grandioso que es Él, su voluntad, su soberanía, cuando traemos la maravillosa voluntad de Él a nuestra vida, sus pensamientos altos, sus pensamientos profundos, sus pensamientos de bien, su paz, su bienestar. Tenemos que traer lo que Él representa en nuestra vida para que Él sea hallado y para que Él pueda de alguna manera volverse a encontrar con nuestro corazón y que nuestro corazón le agrade. Así que hoy quiero decirle a todos, a las naciones, al pueblo de Israel, a las familias, en individual, como persona, cada uno de nosotros, que Dios tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Él tiene planes para nosotros. Él tiene planes de bien. Él sabe realmente para darnos un fin que esperamos. Pero cuando le invoquemos, Él vendrá. Y cuando oremos, Él nos oirá. Y cuando lo busquemos, lo hallaremos. Porque lo vamos a buscar de todo corazón. Y cuando sea hallado, Él nos hará volver de nuestra cautividad. Y nos hará volver del lugar de donde nos fuimos llevados, nos va a traer el retorno de la victoria. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Y esa es una aplicación que se hace en toda la dimensión del pasaje. Es decir, es para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, es para el pueblo de Israel de este tiempo, es para la iglesia de aquel tiempo y es para la iglesia de este tiempo. Dios tiene planes de bien y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y siempre nos va a dar el final que Él espera. Y cuando lo busquemos de todo corazón, Él será hallado y encontraremos libertad de nuestros enemigos. Y Él nos abrazará con su inmenso amor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este día, mi Señor. Gracias por los tiempos de exilio. Gracias por los tiempos de cautiverio. Gracias, Señor, por los tiempos de tu palabra. En tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, tú nos traes palabra, Señor, la estableces y la colocas en nuestro territorio y cobran vida de fe, cobran vida de esperanza. Y nos hablas de tus planes, y nos hablas de tus propósitos, y nos hablas de tus pensamientos, que son de bien y no de mal. Y nos hablas de que al buscarte nos das la solución, nos ensanchas de tal manera y nos impartes y nos das la solución. Y nos dices que en tiempo de exilio, en tiempo de cautiverio, debemos buscarte de todo corazón y que tú serás hallado, que debemos clamarte y tú escucharás, y que tú nos devolverás y que nos abrirás las cárceles de nuestro cautiverio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos honra, gloria y alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y creemos que ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios bueno, por medio de nuestro Señor Jesucristo, una vez más establecerá victoria en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras naciones, y veremos cómo volveremos de nuestra cautividad. Y veremos tus planes, tus propósitos, tus sueños, tus promesas cumplidas y tu bandera de victoria en cada una de nuestras vidas. Y esa es nuestra fe y es nuestra esperanza. Y esa esperanza corre como unción, como bálsamo en nuestros corazones para que recobren vida en ti y podamos creer en un Dios todopoderoso que no ha perdido ninguna batalla. Te damos gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor te bendiga.